Entrevistas edificantes, reflexiones que nos llevan a Dios, música que nos eleva a alabar y adorar a nuestro Señor. Yo soy Julio Sánchez y esto es Que Corra la Palabra. Espíritu de amor eterno, acuérdate de cuando en Pentecostés descendiste sobre los apóstoles y mira la iglesia que tienes hoy, una particular necesidad de sacerdotes, de consagrados y de consagradas. Espíritu Santo, manantial perenne de gozo y de paz, abre los corazones y las mentes de los jóvenes para que una nueva floración de santas vocaciones manifieste la constancia de tu amor y todos puedan conocer a Cristo, luz verdadera del mundo. Te lo pedimos a ti, Espíritu de Dios, tú que estás llenando los corazones de aquellos que quieren conocerte y servirte, para que tengan el discernimiento de buscar a Cristo como su Señor y lo sirvan en el sacerdocio o la vida consagrada. Te lo pedimos a ti, hoy y siempre. Amén. Pescador, Cristo te hizo pescador. Indícanos dónde encontrarlo para ser con Él felices como tú. Voy navegando sin timón, en mar abierto me abandona la razón. Apenas si sobrevivo como un niño perdido. Busco algo que no hay en mi interior. Mas de repente llegas tú. Y en tu palabra el faro de la blanca luz. Llévame a puerto seguro, donde hay un futuro, donde exista un cielo más azul. Tu palabra es la esperanza que buscamos tantas almas. Pescador, tú serás el viento nuevo, serás el amigo que nos lleva a un mundo nuevo. En tu gran corazón infinito. En tu gran
conociste desde el vientre de mi madre y me amaste sin medida, sin reservas, mi Señor. Aún no había nacido y ya tenías un plan conmigo. Dibujaste tu propósito en mi corazón. Yo soy el sueño tuyo, soy tu creación. Con tus manos me hiciste, soy tu inspiración. No soy producto de pasiones, no soy un error. Yo soy tu hijo, Señor. Te doy gracias, Dios. Te doy gracias por tu amor. Te doy gracias, Dios. Te doy gracias por tu amor. Porque tú preservaste mi vida. Conocí tu amor en mi mamá. Pudo haber buscado otra salida, pero ella prefirió luchar. Te doy gracias, Dios. Te doy gracias por tu amor. Te doy gracias, Dios. Te doy gracias por tu amor. Ay, Dios, te canta mi alma. Antes que crearas toditito el universo, ya me habías diseñado a tu imagen, mi Señor. Soy la obra perfecta de tus manos, alfarero. Soy la niña de tus ojos y agradecido estoy. Yo soy el sueño tuyo, soy tu creación. Con tus manos me hiciste, soy tu inspiración. No soy producto de pasiones, no soy un error. Yo soy tu hijo, Señor. Te doy gracias, Dios. Te doy gracias por tu amor. Te doy gracias, Dios. Te doy gracias por tu amor. Porque tú preservaste mi vida. Conocí tu amor en mi mamá. Pudo haber buscado otra salida, pero ella prefirió luchar. Te doy gracias, Dios. Te doy gracias por tu amor. Te doy gracias, Dios. Te doy gracias por tu amor. Así es, querido Dios, te damos gracias por este día, por cada una de las cosas que estamos experimentando a partir del amanecer de este día. Padre mío, queremos darte gracias infinitas por tu gran amor. Queremos darte gracias porque nos has cuidado mientras dormíamos y has permitido disfrutar de la dicha de un nuevo día. Muchos de mis hermanos en el mundo ya no tuvieron la dicha de un nuevo amanecer. Te pedimos por ellos, para que seas misericordioso y puedan alcanzar el premio de la vida eterna a tu lado. Señor, te damos gracias por todos los favores que nos has concedido y por todos los beneficios de los que ya estamos disfrutando. Te amamos y nos consagramos a ti en este día. Señor Jesucristo, te agradecemos por los méritos de tu pasión, muerte y resurrección. Te adoramos, te proclamamos al Rey de nuestras vidas. Espíritu Santo, gracias por amarnos y protegernos. Te adoramos y nos consagramos a ti en este día. Guíanos y santifícanos, ilumínanos y fortalécenos. Nos consagramos a ti en este día. Virgen María, Madre nuestra, Madre Santa, Virgen hermosa y bendita,
Te damos gracias por tu intercesión y por tu gran amor. Madre nuestra, te amamos y te alabamos. Y nos consagramos nuevamente a tu poderosa intercesión en este día. San Miguel Arcángel, queremos agradecerte por la protección que nos brindas y te pedimos que cuides de nosotros en este nuevo día. Precioso ángel de nuestra guarda, gracias porque no descansas y estás al pendiente de nuestra vida, a todo lo largo de nuestra vida. Te amamos y nos consagramos a ti especialmente en este día. Te pedimos que guíen nuestros pasos para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios y podamos estar en todo momento actuando de acuerdo a lo que Él quiere que hagamos, siguiendo sus mandamientos, siguiendo sus mandatos, por amor a Dios, por temor de Dios. Muy bien, hermanos, le damos gracias a Dios una vez más por este nuevo día y a nosotros con alegría estamos compartiendo con ustedes otro episodio más del programa Que Corra la Palabra. Hoy día estaremos hablando del sacramento del Sagrado Orden, del orden sacerdotal. Tendremos al padre Edixon Orozco, que es el párroco de la parroquia San José y San Ladislao en la ciudad de Norfolk, que estará compartiendo con nosotros esta catequesis y vamos a estar reflexionando con él acerca de este sacramento tan importante. Y pedimos una vez más, como es el pedido constante nuestro y que debe ser de toda la iglesia, por nuevas vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada. Es necesario, estamos buscando que más y más jóvenes encuentren ese llamado y el discernimiento necesario para poder dedicar su vida al servicio de los sacramentos, al servicio de Dios, al servicio de la palabra de Dios y a guiarnos a nosotros, al pueblo de Dios, nos guíe a los pies de nuestro amado Jesús. Esperemos que ese pedido sea constante de cada uno de los miembros de toda la Iglesia Católica, porque es una necesidad constante que estamos viendo a través de las diferentes comunidades. Muy bien, hermanos, hoy día una vez más, martes con ustedes compartiendo otro programa y es un día alegre, un día hermoso. Estamos aquí en medio del verano con mucha calor, pero con mucha energía de querer seguir trabajando a través de este programa, transmitiendo buena música católica, obviamente buenas prédicas, buena catequesis y palabra de Dios, oraciones y tantas cosas hermosas que podemos compartir a través de esta hora que nosotros compartimos semana a semana, cada martes a través de este programa. Y esperamos seguir trabajando duramente y con más ahínco para que sigamos brindándoles a ustedes todo esto que es palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se puede detener, la palabra de Dios tiene que seguir corriendo y el evangelio, la buena nueva, tiene que llegar a todo rincón. Esa es nuestra misión y es la misión de la iglesia, evangelizar a tiempo y a destiempo, mis hermanos. Muy bien, entonces le damos gracias a Dios también nosotros como Escuela de Evangelización, que tuvimos la oportunidad de participar en el curso a María Madre Nuestra, que lo dimos este fin de semana, sábado y domingo, en la iglesia Santa María, y tuvimos un grupo determinado de personas que se allegó por allá y compartió con nosotros este curso tan hermoso de conocer a Jesús a través de los ojos de María, y fue una experiencia muy maravillosa. Cada uno de ellos creo que salieron llenos de la presencia de Dios y conocer a María, conocer realmente cuál es la misión de la Madre de Dios y también recordar que al final de todo es nuestra Madre también. Entonces fue una experiencia muy bonita y pudimos compartir esto allá en el salón social o el basement de la iglesia Santa María, el salón Hayes, que está en la ciudad de Stanford. Así que vamos a seguir trabajando con más cursos, pero vamos a tomar un par de meses de descanso durante el verano, porque empezamos nuevamente septiembre y ya le estaremos anunciando cuáles son los 3 cursos que tenemos en la mira, septiembre, octubre y noviembre. Ya vamos a darles a ustedes la información necesaria a través de las diferentes páginas de redes sociales y también a través de este programa. Y bueno, esa es la misión nuestra, de seguir trabajando por la evangelización, y esperamos que más gente se una a estos cursos para prepararnos, estar listos, para poder estar bien educados en nuestra fe y poder llevar una buena respuesta a todos aquellos que nos quieren confundir allá afuera. Muy bien, hermanos, regresamos en unos instantes con más música y luego automáticamente estaremos compartiendo con ustedes la catequesis que el padre Edixon Orozco
buenamente se preparó para traernos a nosotros y bueno, la tenemos ahora y es una bendición grande. La semana pasada tuvimos al padre Arthur Mollenhauer y hoy día tenemos al padre Edixon Orozco, y en realidad gracias a ustedes porque tomaron tiempo de sus agendas tan atareadas y pudieron compartir en este programa con ustedes y con todos nosotros. Así que ya regresamos en unos instantes, no se vayan, que Dios los bendiga y recuerden que corra la palabra. En aquel momento en que la fe es probada en nuestro actuar, cuando la batalla es tan grande que piensas en renunciar, cuando la cabeza se baja ante la dificultad, es cuando crees que están lejos, pero es cuando Él más cerca está. Y verás la gloria de Dios sosteniendo tu vida, y verás que te dará todo lo que tú necesitas, y verás la gloria de Dios sosteniendo tu vida y llenará tu corazón de auténtica alegría. Y cuando conozcas las promesas que Él tiene para ti, dirás en tus adentros: ¿cómo pude vivir tanto tiempo sin ti? No habrá oración que no sea respondida, y la certeza en fe será traducida. Jesucristo es un Dios de victoria, Jesucristo es un Dios de poder, es el que permanece en la historia, al queremos siempre enaltecer. Jesucristo es un Dios de victoria, Jesucristo es un Dios de poder, es el que permanece en la historia, al queremos siempre enaltecer. Y verás la gloria de Dios sosteniendo tu vida, y verás que te dará todo lo que tú necesitas, y verás la gloria de Dios sosteniendo tu vida y llenará tu corazón de auténtica alegría, alegría, alegría. Yo he estado perdido, pero he conocido la pureza de tu amor. Yo, aun estando contigo, me he resistido al llamado de tu voz, porque tengo miedo de no darlo todo.
estado contigo, siempre he conocido lo que está en tu corazón. Yo he sido testigo de cuánto has caído del abismo en tu interior. Cada paso siempre lo he dado contigo. En la tormenta he tomado tu timón. Tienes la fuerza porque a ti yo te he elegido como instrumento que en mi nombre lleve luz y salvación. Solo quiero servir a tu lado y entregarte mi vida, Señor. Quedo atrás mi pasado, purifica mi interior. Mi destino está en tus manos. Hoy estoy convencido de haber nacido para servirte, Señor. Y al estar contigo se llena el vacío que tenía mi corazón. Y aunque sé no será fácil el camino, que se haga tu voluntad en mí, Señor. Tengo la fuerza porque tú estarás conmigo. Yo proclamaré en tu nombre tu mensaje salvador. Solo quiero servir a tu lado y entregarte mi vida, Señor. Quedo atrás mi pasado, purifica mi interior. Mi destino está en tus manos. Siempre quiero servir a tu lado, entregando mi vida, Señor. Dejo atrás mi pasado y hacia ti yo voy. Mi destino está en tus manos. Brilla en mí tu corazón. Y bueno, luego de estos dos hermosos cantos que acabamos de escuchar, ya tenemos y estamos listos para presentarles a ustedes la reflexión, la catequesis que el padre Edixon Orozco hizo para nosotros acerca del sacramento del orden sacerdotal. Así que los dejo con ustedes, con el padre Edixon, y una vez más, que corra la palabra. Queridos hermanos y hermanas, un saludo especial, lleno de bendiciones para todos aquellos que se unen a esta transmisión. Soy el padre Edixon Orozco, párroco de la iglesia San José San Ladislao en la ciudad de Norwalk. Tengo la bendición hoy de compartir con ustedes el tema referente al sagrado orden del sacerdocio.
Y quisiera empezar esta reflexión con una oración, pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo, Él que nos ha llamado a este servicio tan santo y especial, nos proteja a todos, nos cuide y sobre todo nos dé la oportunidad de orar hoy por todos los sacerdotes. A ti, Señor Jesús, Pastor Supremo del rebaño, te rogamos que por el inmenso amor y misericordia de tu Sagrado Corazón atiendas todas las necesidades de tantos sacerdotes que hoy en el mundo se enfrentan a las huestes del mal. Te pedimos que retomes en tu corazón todos aquellos sacerdotes que, lastimosamente, por el cansancio, la decepción, la tristeza, la soledad y otras razones, se han alejado de tu camino. Enciende, Jesús, de nuevo el deseo de la santidad en los corazones de todos aquellos sacerdotes que han caído en la tibieza. Continúa otorgando a esos sacerdotes fervientes que siguen luchando día a día por anunciar tu palabra en un mundo que defiende el pecado y castiga la verdad y la santidad, el deseo de una mayor entrega. Unidos a tu corazón y el corazón de María, te pedimos que envíes esta petición a tu Padre del cielo en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, decía Juan Pablo II, el hombre de la palabra de Dios, el hombre del sacramento, el hombre del misterio de la fe, es la mejor forma de definir al sacerdote. En los sacramentos encontramos nosotros aquellos signos externos que nos hablan de una gran gracia espiritual, gracia interna. En el sacramento del orden sacerdotal, aquellos que fueron ya consagrados por el bautismo y la confirmación para el sacerdocio común de todos los fieles también pueden recibir en cierto sentido una consagración particular. Los que reciben el sacramento del orden sacerdotal son consagrados para el nombre de Cristo y en su nombre ser los pastores de la Iglesia con la palabra y la gracia de Dios. Por su parte, y a diferencia de los sacerdotes consagrados, los cónyuges cristianos son fortalecidos, consagrados para deberes y dignidad de sacramento especial de la unión como Dios lo quiere. La palabra ordenación, y esta es un poco de historia, se utilizaba en el Imperio Romano para designar la entrada en el escalafón de los funcionarios imperiales. A partir de este momento, el funcionario pertenecía a un orden diferente del resto del pueblo, es decir, se le caracterizaba de una manera especial. Había una diferenciación respecto a los demás. A partir del siglo III se comienza a utilizar en algunos lugares esta expresión para designar una dignidad o un estado dentro de la misma iglesia. Esta denominación se extendería a toda la iglesia con el paso del tiempo, dando nombre al sacramento por el que son constituidos obispos, presbíteros y diáconos, ciertos cristianos. Pero, ¿qué es el sacerdote? San Pablo nos habla del sacerdote como aquel administrador de los misterios de Dios, del ámbito sagrado. Dice él en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 2. Servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que en fin de cuentas se exige de los administradores es que sean fieles. En este sentido, mis queridos hermanos y hermanas, la palabra administrador no puede ser sustituida por ninguna otra. Está basada profundamente en el mismo Evangelio. Aquí podemos recordar entonces la parábola del administrador fiel y el infiel, que está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 41 al 48. Nos explica, el administrador no es el propietario, sino aquel a quien el propietario confía sus bienes para que los gestione con justicia y responsabilidad. Precisamente por eso el sacerdote recibe de Cristo los bienes de la salvación para distribuirlos debidamente entre las personas a las cuales es enviado. Se trata de los bienes de la fe. El sacerdote, por tanto, es el hombre de la palabra de Dios, el hombre del sacramento, el hombre del misterio de la fe, el hombre de las cosas de Dios.
de los asuntos del cielo, por así decirlo. Por medio de la fe accede a los bienes invisibles que constituyen la herencia de la redención del mundo llevada a cabo por el Hijo Dios. Nadie puede considerarse propietario de estos bienes. El sacerdote no es propietario de los bienes de Dios. Recordemos eso, administra los bienes de Dios. Todos somos los destinatarios de los bienes de Dios, pero sin embargo, el sacerdote tiene una tarea especial. A diferencia de los demás bautizados, el sacerdote recibe la tarea de administrar los bienes de Dios en virtud de lo que el mismo Señor Jesucristo ha establecido en este nuevo orden sacerdotal, el orden del Nuevo Testamento. El sacerdocio es un sacramento, ya lo sabemos, pero es el sacramento de la nueva alianza, instituido por Cristo en la última cena, que confiere a un hombre el poder de consagrar y ofrecer el cuerpo y la sangre de él mismo en la Santa Misa, y de remitir y retener los pecados en el sacramento de la reconciliación. La Iglesia entera, ya sabemos, es un pueblo sacerdotal. Pero ese pueblo sacerdotal recibe la guía especial de este administrador sagrado llamado sacerdote en virtud de los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1591. La Iglesia entera es un pueblo sacerdotal. Por el bautismo, todos los fieles participan del sacerdocio de Cristo. Esta participación se llama sacerdocio común de los fieles. A partir de este sacerdocio y al servicio del mismo, existe otra participación en la misión de Cristo, la del ministerio conferido por el sacramento del orden, cuya tarea es servir en nombre y en representación de Cristo cabeza en medio de la comunidad. Pues, mis hermanos, el sacerdocio ministerial difiere esencialmente del sacerdocio común de los fieles. El sacerdocio ministerial difiere esencialmente porque confiere un poder sagrado para el servicio de los fieles. Los ministros ordenados ejercen su servicio en el pueblo de Dios mediante la enseñanza. Somos los maestros, el culto divino, la liturgia y el gobierno pastoral, es decir, la administración precisamente de los bienes que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué podemos hablar de la institución del sacramento del orden? Primero vamos un poco al Antiguo Testamento. Nos dice Isaías en el capítulo 66, versículo 18 al 21, lo siguiente. Yo conozco sus obras y sus pensamientos. Yo vendré para reunir a todos los pueblos y lenguas que vendrán para ver mi gloria. Yo les daré una señal, mandaré sobrevivientes de ellos a Tarsis, a las naciones de Put, de Lud, de Mososk, de Ros, de Tubal, de Yaván, de las islas lejanas, que no han oído nunca mi nombre y no han visto mi gloria, y pregonarán mi gloria entre las naciones, y de todas las naciones traerán a vuestros hermanos ofrendas a Yahvé, en caballos, en carros, en líteras, en mulos, en dromedarios, a mi monte santo, a Jerusalén, dice Yahvé, como traen los hijos de Israel la oblación en vasos puros al templo de Yahvé. Y también yo elegiré de entre ellos sacerdotes y levitas, dice Yahvé. Sí, mis hermanos, hermosa esta palabra de Dios que nos habla de ese origen del sacerdocio, de esa voluntad de Dios de sacar de en medio de su pueblo a aquellos representantes, en cierto sentido, a aquellos administradores, como lo he estado explicando, de los bienes de Dios. Dice también el libro del Éxodo en el capítulo 29, versículo 44, y santificaré el tabernáculo del testimonio y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Entonces tenemos una base desde el Antiguo Testamento. Dios mismo tiene en su santa voluntad que hombres escogidos del pueblo sean los administradores, los servidores de la comunidad en nombre de Dios. Nos dice San Juan, capítulo 20, versículo 21-23, estoy ya yéndonos al Nuevo Testamento, díjoles otra vez, la paz sea con vosotros, como me envió mi Padre, así os envío yo. Diciendo esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces esta misma voluntad del Señor es confirmada por San Pablo
cuando nos dice, somos pueblos, pues, embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. Esto está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 20. Me gusta esa expresión de San Pablo. Somos los embajadores, somos los representantes de Dios. Así se entiende el sacerdocio también, la representación que hace un hombre del mismo Dios. Ahora, ¿cuáles son las características del sacramento? El sacramento del orden sacerdotal, como se le llama, es una incorporación al ministerio apostólico, por lo que su misión entra en relación con la misión de Cristo y los apóstoles, tanto en los tipos de actividad que desarrolla como en la apostolicidad del marco geográfico al que está dirigido. ¿Qué quiere decir esto? Simple. Los cristianos que reciben el sacramento del orden quedan configurados para siempre a Cristo cabeza, que es el pastor, el servidor de su iglesia, que es el único mediador entre Dios y los hombres, con el fin de enseñar, santificar, guiar, servir en nombre suyo al pueblo de Dios, cada uno según el grado del orden recibido. Imagínense, hermanos, es el mismo Dios entonces que nos da esta misión de hacer lo que Él hizo cuando estaba en la tierra, de continuar ese trabajo hermoso en medio de nosotros. El Espíritu Santo, por otro lado, es el agente principal de la ordenación, siendo la fuente de donde brota el carisma ministerial de enseñanza, de santificación, de dirección. Mediante el gesto de la imposición de manos, se significa que los ministros ejercen su misión en el Espíritu de Jesús. Dios suscita los ministerios en la comunidad y para la comunidad. Eso nos lo explica San Pablo, la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. También el capítulo 14, del versículo 3 al 12. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 12. Por eso desde el Nuevo Testamento los ministerios no se reciben sin la comunidad. Son ministerios para y desde la comunidad. El ministerio a lo largo de todo el Nuevo Testamento se concibe ante todo y sobre todo como un servicio. Tomando como punto de apoyo, tenemos a Mateo capítulo 20, versículo 20-28. La Iglesia Apostólica y los padres de la Iglesia hablan de los responsables y de sus funciones utilizando el término diaconía, servicio. Servicio en la mesa, servir a la mesa, acción que era desarrollada habitualmente por los esclavos. La acción diaconal de los ministros se concreta en el servicio a la palabra, en el servicio de la unidad, en el servicio a las mesas o la caridad. El ministerio ordenado es colegial. ¿Qué quiere decir esto? Que por el sacramento del orden, quien lo recibe para formar parte de un colegio que está formado por quienes lo recibieron con anterioridad. Es una unión, es una colectividad. Es algo que se va transmitiendo, que se va entregando, que se va recibiendo de aquellos que han sido ordenados anteriormente. Entonces, el signo de la transmisión de los ministros ordenados es desde la época apostólica la imposición de manos junto con la oración. Esto lo contemplamos desde el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 6, versículo 6, capítulo 13, versículo 3, Primera Timoteo capítulo 4, versículo 14. Es necesaria la imposición de aquellos que ya han sido ordenados anteriormente, y en este orden nos vamos hasta el mismo Jesucristo el Señor, cuando en la última cena designó a los 12 apóstoles como sus sucesores, como los administradores de su gran sacramento del amor, la Eucaristía, el servicio en la mesa. ¿Y qué se sirve en la mesa? El cuerpo y la sangre de Jesucristo el Señor. Entonces, lo mismo que en el bautismo y la confirmación, la participación en el ministerio de Jesucristo se otorga de una vez para siempre. Y esta es otra característica importante del sacerdocio. Una vez ordenado sacerdote, eres sacerdote eternamente según el rito de Melquisedec. El orden sacerdotal entonces imprime un carácter imborrable y no puede repetirse
en aquel que lo ha recibido. Cristo, que fue enviado por el Padre para la redención del mundo, nos dice Mateo capítulo 20, versículo 26, dotó de todo poder en el cielo y en la tierra a Jesucristo el Señor. Mateo 28, 18. Y Él llama a los apóstoles y les participa su misión, les entrega su misión, les entrega también lo que ha recibido del Padre. Aquí está la grandeza del mismo sacerdocio. Y eso lo leemos claramente en San Juan capítulo 20, 21. Así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces, a los sacerdotes les toca ser servidores de Cristo, pues son encargados suyos para administrar las obras misteriosas de Dios. Nos lo dice primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1. Imagínense, mis hermanos y hermanas, ese es el sacerdocio. Ese es el sacerdote, un servidor de Cristo, encargado por Él para administrar, para ser el embajador del mismo, ir y otorgar a su pueblo estas obras misteriosas de Dios. Ahora, ¿cuál es la misión del sacerdote en sí misma? Tenemos que recordar lo primero. El sacerdote predica el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La buena nueva. ¿Quién es la buena nueva? Jesucristo el Señor. Entonces, ante todo, el sacerdote predica a Jesucristo el Señor. El sacerdote no se predica a sí mismo. Su misión es predicar a través de su propia vida, la vida de Jesús. El sacerdote no predica sobre sí mismo. No se presenta a sí mismo como el Redentor, como el Mediador, como el Salvador, ni como el que posee los bienes de Dios. Recuerden, mis hermanos, es ante todo y sobre todo el administrador de los bienes de Dios. Entonces, la primera misión del sacerdote es anunciar a Jesús, hablar de Jesucristo, predicar sobre Jesucristo, enseñar sobre Jesucristo. Nos dice la carta a los Romanos, capítulo 15, 16, de ser para los gentiles ministro de Cristo Jesús, ejerciendo el sagrado oficio del Evangelio de Dios, para que la oblación de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. Los 12 apóstoles convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, buscad entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Esto está en Hechos, capítulo 6, versículo 2 al 4. Entonces, como ustedes ven, mis hermanos, los apóstoles insisten en esta primera y gran misión: predicar a Jesucristo. La segunda misión del sacerdote, por así decirlo, es dirigir el culto de la comunidad cristiana, lo que llamamos la liturgia, la celebración litúrgica. Ya sabemos que había en la iglesia fundada en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simeón llamado Níger, Lucio el Cirenense, Manahén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a los que les he llamado. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y les enviaron. Eso está en Hechos capítulo 13, versículo 1 y 3. Y se dice claramente: celebrando el culto del Señor, el culto al Señor, la celebración de la liturgia. Otra misión del sacerdote: ofrecer el sacrificio. Algo interesante es que nosotros vemos la palabra sacrificio de una manera muy estricta como una renuncia, como un dolor profundo, como una ofrenda que es dolorosa. En realidad, el mejor término en la liturgia, sobre todo referente al sacrificio, es precisamente eso que acabo de decir: ofrenda. Este sacrificio, esta ofrenda, dice el sacerdote en la celebración: oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, refiriéndose a las ofrendas del pan y el vino.
Dice San Lucas capítulo 22, 19, tomó luego el pan, dadas las gracias, lo partió, se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. También Malaquías nos tiene un texto hermoso sobre esto de este ofrecimiento del sacrificio, cuando dice, pues desde el sol levanté hasta el poniente, grande es mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece a mi nombre un sacrificio de incienso y una oblación pura, pues grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé Sebaot. Qué hermosa expresión entonces, qué hermosa misión la del sacerdote. En nombre del pueblo, ofrecer a Dios algo de los bienes que Él mismo ha recibido. El hombre y la mujer reciben de Dios todos los dones, y en el servicio a través del sacerdote en el culto litúrgico, este mismo hombre, esta misma mujer, en un acto de agradecimiento, le ofrecen a Dios algo de lo que ellos mismos ya han recibido de Dios. Otra misión del sacerdote, y me parece a mí una de las más importantes que ofrecen una gran sanación, perdonar los pecados. Referente a eso, pues hablamos de la confesión, que lastimosamente es un sacramento que no tiene muy buena fama o no es bien utilizado por los cristianos católicos, porque tiene un gran significado y una gran gracia otorga este sacramento. ¿Quién perdona los pecados? ¿El hombre o Dios? ¿Para qué se necesita entonces el sacerdote? Decía Mateo capítulo 18, 18. Yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Más claro no puede ser otra cosa. No puede ser un vaso de agua pura. Estamos hablando aquí de una orden, de una misión. Atar y desatar, entregado a los apóstoles. Dicho esto, nos dice San Juan capítulo 20, 22, sopló sobre ellos el Espíritu y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados le quedan perdonados. A quienes retengan los pecados les quedarán retenidos. Muy claro. Entonces la misión del sacerdote es en nombre de Dios, cumpliendo esa misma misión, perdonar los pecados del mundo, perdonar los pecados del hombre y la mujer, perdonar los pecados de aquellos que se acercan a la reconciliación. Qué don tan maravilloso, qué grandeza nos entrega Dios, permitir que hombres normales y corrientes sacados del pueblo, por los méritos de Jesucristo el Señor, puedan absolver de sus culpas al pueblo. La otra misión del sacerdote, comunicar el Espíritu Santo por la imposición de las manos. El obispo, al imponer sus manos, transfiere una sucesión de sacerdotes y obispos con una comisión, dándole los atributos de autoridad y liderazgo necesarios para perpetuar la iglesia que Jesucristo fundó. Nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 6 al 7. Y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Nos dice Hechos capítulo 6, versículo 6. A esto los presentaron a los apóstoles, los cuales, habiendo hecho oración, les impusieron las manos. Nos dice 1 Timoteo 4:14, no descuides el carisma que hay en ti y que te fue dado en virtud de profecía, mediante imposición de las manos de los presbíteros. Una referencia total a esto que recibieron los apóstoles. Transmitir ese Espíritu Santo a través de la imposición de manos. Qué don tan maravilloso. Otra misión del ministro ordenado, ungir a los enfermos orando por ellos. Nos dice Santiago capítulo 5 versículo 14. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él, le unjan con óleo en el nombre del Señor. Desde los orígenes entonces, el ministerio ordenado fue conferido, ejercido en 3 grados, insustituibles para una estructura orgánica de la iglesia,
Sin ellos no se puede hablar de la iglesia. ¿Quiénes establecen, quiénes componen esta estructura? Los obispos son los transmisores de la semilla apostólica. Tienen la plenitud del sacramento del orden. Están incorporados al colegio que llamamos episcopal. En cuanto sucesores de los apóstoles, miembros de ese colegio episcopal, participan en la responsabilidad apostólica, en la misión de toda la iglesia, enseñan y gobiernan bajo la autoridad del Papa, sucesor de San Pedro y cabeza visible de la iglesia. Los presbíteros, en segundo orden, están unidos a los obispos en la dignidad sacerdotal. Al mismo tiempo dependen de ellos en el ejercicio de sus funciones pastorales. Son llamados a ser cooperadores diligentes de los obispos. Forman en torno a su obispo el presbiterio, que asume con él la responsabilidad de la iglesia particular. Reciben del obispo el cuidado de una comunidad parroquial o de una función eclesial determinada. Mientras que tanto, y lo último, los diáconos son ministros ordenados para las tareas de servicio de la iglesia. No reciben el sacerdocio ministerial, pero la ordenación les confiere funciones importantes en el misterio de la palabra, del culto divino, del gobierno pastoral, del servicio de la caridad, tareas que deben cumplir bajo la autoridad pastoral de su obispo. Hablemos un poco de los obispos, mencionémoslo en la Sagrada Escritura. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo, como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. También nos menciona la carta a los Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Nos dice la primera carta de Tito, la carta de Título, capítulo 1, versículos 5 al 8. Solo hay una carta de Tito, por supuesto, me disculpan este error. Y dice lo siguiente: el motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad, como yo te ordené. El candidato debe ser irreprochable, casado una sola vez, cuyos hijos sean creyentes, no tachados de libertinaje ni de rebeldía, porque el episcopo, como administrador de Dios, debe ser irreprochable, no arrogante, no colérico, no bebedor, no violento, no dado a los negocios sucios, sino hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, piadoso, dueño de sí mismo. Entonces la palabra griega para obispo es episcopos, es decir, supervisor. Eso es el obispo, el supervisor. Un término que describe a un pastor, según nos lo dice San Juan en el capítulo 21, versículo 15-17. Y de hecho, los apóstoles fueron los primeros pastores de la iglesia, incluso por encima de los demás presbíteros de Jerusalén. Y esto lo testifica el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 27. Y de hecho, si uno sabe qué buscar, se puede ver esta episcopal como un papel de los apóstoles. ¿A qué se refiere? Desde el comienzo mismo de la iglesia se refiere eso, a ser supervisores. Debemos entender que los supervisores o vigilantes de los que nos habla en Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 28, son los actuales obispos. El mismo término es episcopo, pues la palabra obispo no será usada hasta años después por San Ignacio de Antioquía. Estamos hablando más o menos del año 110, pero el oficio de esto ya queda probado en las Escrituras. Son los supervisores. En los tiempos del Nuevo Testamento, los términos obispo, supervisor y presbítero anciano aún se utilizan. Por ejemplo, Tito 1, versículos 5 al 7. Así, en el uso cristiano, todos los ancianos son supervisores y todos los supervisores fueron los ancianos. Ignacio de Antioquía, escrito alrededor de 10 años después de la muerte del último apóstol, San Juan, que el término supervisor obispo es asignado exclusivamente a los principales presbíteros de una ciudad iglesia, en lugar de ser aplicado a todos los demás presbíteros también, es decir, hay una diferenciación en el término. El término presbíteros. Hechos capítulo 14, versículo 23 nos menciona: designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Claramente se habla de la palabra presbíteros. Se menciona esta palabra, indudablemente. También Hechos capítulo 15, versículo 2 nos dice: se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos. Y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos de ellos subieran a Jerusalén
donde los apóstoles y presbíteros para tratar esta cuestión. Interesante este dato, mis hermanos, que nos menciona Hechos capítulo 15, versículo 2. Pablo y Bernabé, de pronto recurriendo a esa autoridad que ya los apóstoles tenían, los presbíteros ordenados por ellos directamente, deciden precisamente ir a Jerusalén para arreglar esta disputa, esta discusión, lo que sea. Estamos hablando aquí de algo que de verdad nos impresiona en manera de la autoridad de la iglesia. Se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para tratar este asunto. Esto está en Hechos capítulo 15, versículo 6. Qué buena referencia entonces para ver la calidad de orden, de supervisión en aquel tiempo y de trabajo de liderazgo entre los presbíteros con los obispos. Así pues, mis hermanos, los presbíteros que vemos en la Escritura son los sacerdotes de la Iglesia Católica. En griego, presbíteros en latín, prete italiano, pretre francés, priest inglés, sacerdote español moderno, es la misma palabra. Entonces cuando tú oyes una palabra o alguien dice presbítero, en realidad se está refiriendo al mismo sacerdote. Entonces, ¿qué son los presbíteros? Son como los padres en la nueva Pascua de alimentos, la Eucaristía, la Santa Comunión. Para la tradición judía siempre es el padre quien presidió la fiesta de la Pascua. Esta tradición ha sido elevada a la condición de una mucho mayor, la fiesta de la Pascua en el Nuevo Testamento, la Eucaristía. Tenemos, por último, en el orden ordenado, en el ministerio ordenado, ministerial que llamamos, los diáconos. También recurramos de nuevo a la Escritura. En Hechos capítulo 6, versículo 1 al 6 nos dice: los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu, de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Pareció bien la propuesta a toda la asamblea, y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe, de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Bueno, mis hermanos, así pues estos 7 hombres, Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás de Antioquía, fueron ordenados diáconos en la primera comunidad, un ministerio de servicio, de apoyo al ministerio paternal de los presbíteros, ministerios de la predicación de los apóstoles. ¡Wow! Qué bueno tener este texto de la Biblia para entender también la importancia que tienen nuestros diáconos y cómo desde el principio de la iglesia fueron establecidos para tal misión. Nos dice a 1 Timoteo 3, versículo 8 al 13, también los diáconos deben ser dignos, sin doblez, no dados a beber mucho, vino o negocios sucios, que guarden el ministerio de la fe con una conciencia pura. Primero se les someterá a prueba y después, si fueron irreprensibles, serán diáconos. Las mujeres igualmente deben ser dignas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean casados una sola vez, gobiernen bien a sus hijos en su propia casa. Porque los que ejercen bien el diaconado alcanzan un puesto honroso y grande entereza en la fe de Cristo Jesús. También nos menciona Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los episcopos y los diáconos. Entonces vemos, mis hermanos, que estas palabras referentes a estos 3 servidores de la iglesia en su orden, obispos, sacerdotes y diáconos, están mencionados desde el comienzo de la iglesia y son fundamento del comienzo de nuestra iglesia. ¿Cuáles son las funciones del diácono? Primero, administrar solemnemente el sacramento del bautismo. Conservar, distribuir la Eucaristía. Bendecir los matrimonios. Llevar el viático a los enfermos. Leer a los fieles la Sagrada Escritura. Predicar. Bendecir e imponer las cenizas. Presidir o celebrar ritos funerales y sepelios. Entonces, la única diferencia entre un sacerdote o presbítero y un diácono es que el diácono, pues básicamente no celebra la Eucaristía como tal, no hace la consagración y por supuesto no escucha el sacramento de la confesión ni perdona los pecados. Pero ustedes mismos ven
cuántos servicios ofrece dentro de la iglesia. Ahora vamos a hablar un poco sobre la celebración del sacramento del orden sacerdotal. Solamente los obispos válidamente ordenados pueden administrar el sacramento del orden. Solo el varón bautizado lo puede recibir válidamente. En la celebración de este sacramento podemos encontrar tres partes. Primero, la preparación, que está integrada por la llamada a los candidatos, presentación al obispo, elección y elocución del obispo, un pequeño diálogo y las letanías de los santos. Yo creo que algunos de nosotros ya hemos tenido la oportunidad en muchas ocasiones de asistir, de presenciar estas ordenaciones hermosas que contienen siempre la misma esencia. La imposición de manos, la oración consagratoria, que es el momento central del sacramento. El gesto de la imposición de manos conlleva en toda la tradición bíblica. Leemos en Números, capítulo 27, versículo 15 al 23, lo siguiente. Entonces Moisés habló a Yahvé diciendo: destiné, Yahvé, al Dios de los espíritus de todos los vivientes, un varón que gobierne este pueblo, que salga delante de ellos y entre delante de ellos y que los saque, los introduzca para que el pueblo de Yahvé no sea como un rebaño sin pastor. Y dijo Yahvé a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón de espíritu, pon tu mano sobre él. Le presentarás ante el sacerdote Eleazar, ante todo el pueblo, y le darás tus órdenes delante de ellos. Les comunicarás parte de tu autoridad, a fin de que le obedezca todo el pueblo de los hijos de Israel. Se presentará el sacerdote Eleazar, que consulte por él el juicio de los Urim, y delante de Yahvé. Según su respuesta saldrá, y según su respuesta entrará él, y con él todos los hijos de Israel y todo el pueblo. Hizo Moisés como Yahvé se lo había mandado. Tomó a Josué, lo presentó ante el sacerdote Eleazar y ante todo el pueblo, y poniendo sobre él sus manos le dio las órdenes, como Yahvé había dispuesto por boca de Moisés. Si ven, mis hermanos, entonces tenemos una gran referencia aquí, ya en el Antiguo Testamento. También Deuteronomio, capítulo 34, versículo 9, nos dice: Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Le obedecieron los hijos de Israel e hicieron como Yahvé había mandado a Moisés. Qué importante entonces esto de la imposición. Es la transmisión de la misma autoridad de Dios, recibida entonces por Moisés y transmitida por Moisés a través del sacerdote Eleazar a nuestro amigo Josué. Entonces, este mismo rito era practicado en el principio de la iglesia. O sea, no fue algo que se quedó exclusivamente en el Antiguo Testamento. Y continúa hasta nuestros días en el Nuevo Testamento, y tenemos prueba de esto. En la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 6, nos dice lo siguiente: por esto te exhorto a que reavives el carisma de Dios que por medio de la imposición de mis manos está en ti. Y nos dice Hechos 9, 15 al 17, mas el Señor le replicó: anda, porque un instrumento escogido es para mí, eso mismo, a fin de llevar mi nombre delante de naciones y reyes a hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto tendrá que sufrir por mi nombre. Fuese pues Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Bueno, y ahora que vamos a hablar de la sucesión apostólica, que es muy importante. A través de la imposición de las manos, ya hemos aprendido que se van generando una sucesión que llega hasta los apóstoles. Es por eso que los obispos actuales, en nuestro caso, por ejemplo, nuestro obispo Cayano es un sucesor, y todos ellos son sucesores de los apóstoles, siendo el obispo de Roma el sucesor de San Pedro, el primer papa. Entonces estamos hablando del Papa Francisco en este momento. Esto está fundamentado bíblicamente y es parte de este sacramento también. La segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 2 nos dice: tú, pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús. Y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confiando a los hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. También nos dice la misma carta segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Pero tú persevera en lo que has aprendido, en lo que has sido confirmado, sabiendo de quiénes aprendiste. En la carta segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15 nos dice: así pues, hermanos, estad firmes y guardad las enseñanzas que habéis recibido, ya de palabra, ya por carta nuestra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 20 nos dice: reciba otro su episcopado.
Seguimos entonces en la Sagrada Escritura encontrando las bases de todo esto que nosotros compartimos, recibimos y tenemos en nuestra iglesia. Nos dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 6. Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el purito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio, porque yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. Bueno, mis hermanos, estos versículos muestran claramente cómo existió la sucesión apostólica, y esa fue la idea de San Pablo en varios de sus versículos, la misma idea de Cristo cuando les mandó ir a predicar a la iglesia. Y nos advirtió, la iglesia no se terminaría con ellos, pues si esto pasara, ¿qué sentido tendría el sacrificio de Cristo? ¿Qué sentido tendría el haber fundado una iglesia para que pocos años más tarde se terminara? Sin embargo, si la doctrina y el poder sacerdotal pasó de unos a otros, entonces existió una sucesión ininterrumpida, como así demuestra la historia, y podemos afirmar, los obispos de hoy son los sucesores de los apóstoles, y la iglesia es bien servida hoy por tantos y santos sacerdotes y obispos que nos hablan de este amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor a través de este santo ministerio, el ministerio del sacerdocio. Bueno, mis queridos hermanos, quiero agradecerles por haber estado conmigo hoy. Yo sé que es mucho lo que hay que hablar del sacerdocio, pero sin más, esto es lo mejor que he podido hacer para compartirles. Sigamos orando por nuestros sacerdotes, por nuestra iglesia, especialmente por el Papa Francisco, por nuestro obispo Cayano. Ustedes saben que estamos viviendo tiempos muy difíciles hoy, tiempos en los cuales los valores son vilipendiados, los antivalores son proclamados como la verdad, tiempos en los cuales nuestra doctrina se ve atacada, nuestra iglesia atacada por todos lados, nuestro Papa Francisco. Estamos pasando tiempos en los cuales la fe hoy más que nunca está probada, pero tenemos esta seguridad y confiamos en esta promesa de nuestro Señor Jesucristo de que la iglesia nunca tendría fin. Y gracias al ministerio del sacerdocio ordenado, gracias entonces a los obispos, a los diáconos, a los sacerdotes, tenemos hoy, gracias al Señor, la oportunidad de seguir anunciando esta buena nueva en medio de tantas pruebas, fortalecidas por el Santo Espíritu. Quiero por último dirigir esta oración a nuestro Padre del Cielo por intercesión de San José, pidiendo por todos nuestros sacerdotes. Entonces les pido, mis hermanos y hermanas, para terminar esta transmisión, que se unan conmigo en esta oración. Oh glorioso Patriarca San José, Padre tutelar de nuestro Señor Jesucristo, quiero en este día pedirte por todos los sacerdotes que conozco. Querido San José, tú también fuiste tomado de entre los hombres para servir a Dios. Tantos sacerdotes han sido llamados como tú. Ayúdalos a imitar tu gran fe, tu castidad perfecta, tu entrega total al servicio de Dios sin mirar las consecuencias, tu humildad, tu trabajo constante, tu pobreza, tu obediencia, todas tus virtudes, ese sí heroico. Ayúdalos a imitarte a ti y a tu Hijo Jesús en todo, absolutamente en todo. Ayúdalos a ser buenos sacerdotes para los ojos de Dios. Ayúdalos en sus soledades, en sus momentos de tentación. Acompáñalos en todos los momentos difíciles de sus vidas, en sus momentos de alegría también. Defiéndelos de todos los que quieren hacerles algún daño físico, moral, como defendiste a nuestro Señor Jesucristo, hasta que llegue el reino de los cielos a gozar contigo para siempre, de la presencia de Dios nuestro Padre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar, ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. Me vuelves a salvar como lo hiciste en la cruz, y en cada misa tú repites tu sacrificio. Jesús, mi amigo. Divino Maestro del cielo, me miras, tú ves el deseo de mi corazón, vivir santamente, gastarme por ti, ser tu sacerdote y santo morir.
Honor y riqueza yo nunca he deseado, tan solo ambiciono ser tu consagrado, servir a los pobres, vaciarme de todo, ser tu sacerdote por siempre, Señor. Predicar, enseñar, proclamar tu verdad, a mi patria servir con amor, a tu pueblo, Señor, conducir a la luz y abrazarme contigo a la cruz. Predicar, enseñar, proclamar tu verdad, a mi patria servir con amor, a tu pueblo, Señor, conducir a la luz y abrazarme contigo a la cruz. Divino Maestro del cielo, me miras, tú ves el deseo de mi corazón, vivir santamente, gastarme por ti, ser tu sacerdote y santo morir. Honor y riqueza yo nunca he deseado, tan solo ambiciono ser tu consagrado, servir a los pobres, vaciarme de todo, ser tu sacerdote por siempre, Señor. Predicar, enseñar, proclamar tu verdad, a mi patria servir con amor, a tu pueblo, Señor, conducir a la luz y abrazarme contigo a la cruz. Predicar, enseñar, proclamar tu verdad, a mi patria servir con amor, a tu pueblo, Señor, conducir a la luz y abrazarme contigo a la cruz. Predicar, enseñar, proclamar tu verdad, a mi patria servir con amor, a tu pueblo, Señor, conducir a la luz y abrazarme contigo a la cruz. Bueno, y luego de haber compartido este día tan hermoso con ustedes, llegamos al término de este episodio del programa Que Corra la Palabra. Gracias al padre Edixon Orozco, que se prestó para compartir con nosotros esta hermosa enseñanza, y hemos tenido la oportunidad de conocer acerca de este sacramento tan valioso, tan importante para nuestra iglesia. Y recordar que todo tiene un fundamento bíblico y no es un invento de simplemente Roma, etcétera. No, es algo que viene desde Jesús, fue implementado por el mismo Jesús. Así que gracias una vez más al Padre, gracias a ustedes por compartir con nosotros este día tan especial, compartir este momento a través de los diferentes medios en los cuales nosotros brindamos este podcast al aire. Y bajo este hermoso canto, Alma Misionera, que es algo que deberíamos vivir y nosotros realmente llevar a los demás lo que la palabra de Dios dice, llevar la buena nueva a todo aquel que está necesitado de escucharla, a todo el mundo, llevar la palabra de Dios a todo rincón. En nuestra misión como bautizados, no solo los sacerdotes, sino también nosotros como laicos comprometidos, llevar la buena nueva a todo rincón, por ese compromiso hermoso que tenemos del bautismo y por haber sido confirmados para ser testigos,
llenos del Espíritu Santo de nuestro Dios, allá afuera, allá donde toda la gente necesita conocer de Jesús. Llévanos, Señor, allá donde los hombres necesiten tu palabra, necesiten las ganas de vivir. Muy bien, y le damos gracias a Dios por este día. Dios Padre, permítenos consagrarte a cada uno de nuestros seres queridos. Derrama sobre nosotros tu Santo Espíritu para que tome posesión de nosotros e inflame nuestro espíritu para que seamos cada día más nobles y sensibles con nuestro prójimo, y que nuestros pensamientos se mantengan limpios y sean acordes a ti. Permítenos amar con el corazón de Jesús. Permítenos servir con la salud y virtud. Te consagramos nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros medios de transporte y los lugares donde vamos a estar en este día y el resto de la semana, y de los caminos que vayamos a recorrer. Todo esto que te solicitamos humildemente en esta oración de gratitud, te lo pedimos en nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y con la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María. Amén. Así que, hermanos, llevemos esa misión sin temor, con ganas de servir al Señor en todo momento, porque a eso hemos sido llamados. Y oren mucho por nosotros para que podamos seguir trabajando duramente en este programa, y a la Escuela de Evangelización para que cada uno de nosotros sigamos comprometidos a la misión y seguir dando cursos, no solamente donde los damos, sino donde nos llamen, porque es nuestra misión, llevar la palabra y la buena nueva a todo rincón. Así que esperamos estar con ustedes el próximo martes, continuando con esta serie de temas acerca de los sacramentos, y pedirles que sigan compartiendo este programa con mucha más gente para que todo el mundo conozca de la buena nueva que se transmite a través de este humilde programa. Que Dios los bendiga, y recuerden, mis hermanos, que corra la santa palabra de Dios. Hasta la próxima. Entrevistas edificantes, reflexiones que nos llevan a Dios, música que nos eleva a alabar y adorar a nuestro Señor. Yo soy Julio Sánchez y esto es Que Corra la Palabra.